Bueno, ya es la hora. Estamos en las 6 en punto, aquí en Hora España. Vamos a dar comienzo a este webinar. Lo primero, un saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. También un saludo a los que nos siguen desde el canal de YouTube. Bueno, algunos ya me conocéis de otras veces. Soy Tai Rodés, doctora en Historia del Arte y gerente del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. Y es una alegría daros la bienvenida a este webinar titulado El corazón de Cristo, claves para la evangelización. Y bueno, un tema que sin duda nos invita a ir a lo esencial, ¿no? Al corazón de Cristo. Y hoy no es un webinar más, tiene un carácter especial porque coincide con un momento significativo en el instituto, también en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, y es la jubilación de nuestro ponente invitado, el profesor don Ramiro Pellitero. Y por eso este encuentro quiere ser también una ocasión de agradecimiento y reconocimiento a toda su labor. Así que, don Ramiro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por todo lo que ha compartido a lo largo de tantos años en el instituto. Y para quienes le conocen, alumnos, colegas y también quienes hemos tenido la suerte de trabajar con usted, pues ha sido y sigue siendo un verdadero maestro, ¿no? Alguien que no solo enseña, sino que deja huella. Y bueno, antes de nada, permitidme presentaros brevemente su trayectoria académica y voy a leer porque es extensa y muy interesante. Don Ramiro es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor ordinario de Teología Sistemática en la Universidad de Navarra. Y bueno, ha dedicado su docencia e investigación a ámbitos como la eclesiología y la teología pastoral y ha contribuido de forma muy significativa a la reflexión sobre la misión evangelizadora y la educación de la fe. Es miembro del Consejo General de la Iglesia en la Educación de la Conferencia Episcopal Española y es autor de numerosas publicaciones, algunas de ellas, por ejemplo, Educación y Humanismo Cristiano, Renovar la Educación de la Fe, Laicos en la Nueva Evangelización, Teología Pastoral, la Misión Evangelizadora de la Iglesia, y también es autor de 3 manuales del Instituto. Uno de ellos es Introducción al Estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y los otros 2 son sobre Eclesiología y Teología de la Misión. La verdad que todas estas publicaciones son para nosotros pues, un verdadero tesoro que aquí nos queda, ¿no? De un gran maestro. Y precisamente este webinar es también pues, una pequeña ventana a esa labor formativa que desarrollamos todos los días, todos los años en el instituto, en cada clase, en la que el profesor Pellitero pues, tanto nos ha brindado y nos ha regalado, ¿no? Y como sabéis, en el instituto ofrecemos varios estudios, entre ellos el bachillerato en ciencias religiosas, que te capacita para ser profesor de religión en colegios de España, y también distintos programas 100% online, en estudios teológicos, estudios bíblicos, en pedagogía de la fe, y también un diploma de especialización en filosofía, ciencia y religión y ahora en septiembre, el próximo curso, vamos a poner en marcha un nuevo programa online en acompañamiento humano y espiritual en situaciones complejas. Esta semana, bueno, ya hemos abierto el plazo de admisión, ¿no? Para el próximo curso, que comenzará en septiembre. Y bueno, si alguno de vosotros estáis interesados, pues estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda, ampliar información, todo lo que necesitéis, ¿no? Os dejaré ahora en el chat el enlace a la web para que podáis indagar un poquito más sobre estos estudios online que os he mencionado. Bien, y ahora sin más preámbulos, vamos a lo importante, que es a escuchar y aprender de la mano de nuestro experto, don Ramiro. Y bueno, os recuerdo que podéis utilizar el chat para compartir preguntas o comentarios y al final de la sesión dedicaremos unos minutos para el diálogo. Y ahora sí, don Ramiro, cuando quiera, le cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes a los que estáis aquí, de este lado del mar Atlántico, supongo, y buenos días para los que estáis por allá en América. Sin más, paso a compartir
el PowerPoint que tenía preparado para esta sesión. El corazón de Cristo, claves para la evangelización. Podríamos decir que como la tesis principal de esta sesión es que ese corazón es el centro del centro. ¿A qué me refiero? Pues si el centro del cristianismo es Cristo, pues el centro de la figura de Cristo, de la obra de Cristo, del mensaje de Cristo, de la vida de Cristo, se puede decir que es un poco icónico, pero es real, es su corazón. En la perspectiva cristiana, esto es un poco el resumen de todo lo que vamos a ver, Cristo es el centro de la historia por realizar y expresar el amor de Dios. Y su corazón es el núcleo unificador de cuanto Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Es decir, que aquí tenemos la historia y el mundo. Cristo es fundamento de todas las cosas, dice Gaudium et Spes. Es la clave, el centro y el fin de la historia humana. Y, como digo, el corazón de Cristo es Sagrado Corazón, el principio unificador de todo el plan divino y el símbolo real, porque no es un mero símbolo, es una realidad viva del amor divino y humano, ¿no? Esto lo dice también Dilexit Nos, que es la encíclica que el Papa Francisco nos dejó sobre el corazón de Jesús. En los años, a principios de los años 80, en el 81, Joseph Ratzinger, en una conferencia suya, puso al día la teología del corazón de Jesús, hablando de como tres grandes pilares, ¿no? Por una parte, el cuerpo. El cuerpo en el cristianismo es muy importante porque tenemos que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, la teología de la encarnación. Cuerpo es expresión del Espíritu, ¿no? En Cristo, la carne que ha sido asumida da un sentido definitivo al hombre y al mundo. La carne interviene en el plan de Dios, en la figura de Cristo, a través de Jesús, ¿no? En segundo lugar, la sensibilidad, están conectados, ¿no? Estos tres pilares. La sensibilidad, que es, podríamos decir, es el misterio de los sentidos en Dios, ¿no? No solo la sensibilidad en nosotros, sino en Dios. Alguien podría preguntarse, pero en Dios hay sensibilidad, si no hay materia, si no hay cuerpo, ¿no? Ratzinger ha mostrado en todas sus enseñanzas, también como Papa en Deus Caritas es, que Dios tiene una sensibilidad especial, no menos que nosotros, ciertamente como Dios, pero Dios de alguna manera sufre porque Dios ama apasionadamente. Y por eso el misterio pascual, es decir, la muerte, la resurrección de Cristo, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, todo eso se puede ver como un misterio de su corazón, uniendo dos cosas que estaban separadas hasta finales del siglo XX. Por una parte, la objetividad de la liturgia, según lo que explicaba el movimiento litúrgico, a partir de la Biblia, a partir de la teología, a partir de la cristología, es decir, lo que es objetivamente real en la liturgia, se había planteado como una reacción al sentimentalismo que venía de antes, del siglo XIX, ¿no? Pero al mismo tiempo esto tiene el riesgo de que si solo nos quedásemos en esta objetividad litúrgica, nos podríamos olvidar de la piedad de las personas, ¿no? Concretas, la piedad profunda del pueblo cristiano, que no es, o no debe ser, ¿no? Una cosa puramente sentimentalista. Entonces, para unir esas dos cosas hace falta reflexionar en cómo Dios nos ama, no en general, no como puro espíritu simplemente, sino como mucho más de lo que nosotros podemos comprender porque no tenemos experiencia directa de lo que es Dios en sí mismo, pero Dios es un amor apasionado, ¿no? Esto sería el segundo pilar. Esto está de Deus Caritas, es primera parte. Tercer lugar, todo esto se nos da a nosotros. Se nos da con Jesús. Es una verdadera revolución del amor. Los estoicos hablaron del corazón humano como el centro de esa tendencia que tenemos todos a conservarnos a nosotros mismos, a defendernos del exterior, de los sufrimientos, ¿no? Hacer como una coraza en torno a nosotros mismos. En cambio, el corazón de Jesús es al revés. Es una donación absoluta de sí, que sale de sí mismo para darse. Y precisamente en eso consiste la salvación que Él nos ha ganado, ¿no? En la donación
que está expresada en su corazón. Todo esto está expresado en este momento último donde su corazón es traspasado y salió, dice San Juan, que era testigo, sangre y agua, ¿no? Como también la tradición cristiana lo pone en relación con la Eucaristía y los sacramentos, pero es la entrega del Señor en su totalidad. Entonces, la fuente de todo es este amor de Dios que dice Benedicto XVI en su encíclica, que se puede considerar como eros. Esto es un atrevimiento porque nadie había hablado de esto propiamente, hablando de Dios. Ya se entiende que es una comparación. El eros de Dios no puede ser ningún eros humano, ¿no? Quiere decir la pasión, ¿no? La pasión. Dios es un ser apasionado, un amor apasionado, un amor que al mismo tiempo es eros y ágape, un amor que busca como expresarse y extenderse y al mismo tiempo darse, ¿no? Ágape. Entonces, en este sentido, Dios es la fuente, el amor de Dios es la fuente por ser pasión por su pueblo y al mismo tiempo es la donación de ese amor, porque nuestra vida cristiana es una participación a través de Cristo de ese amor que brota, lo vemos, de la cruz, del corazón traspasado de Jesús. Bueno, brota de toda su entrega a lo largo de toda su vida, pero está como condensada esa entrega en el corazón traspasado. Ahí está la fuente. Después, el medio por el que nos llega a nosotros es cuando nosotros recibimos ese don. ¿Y cómo lo podemos recibir? Pues solamente podemos recibirlo si nos unimos a Él por la gracia, es decir, por la acción del Espíritu Santo. La vida de la gracia es participar de ese don del amor de Dios en Cristo. Y esto nos lleva a la acción, la caridad práctica, podríamos decir, ¿no? Para que no se quede en una cosa teórica, ¿no? La caridad que es el amor de Dios en nosotros, ¿no? Y por eso la formación no puede ser otra cosa, la formación cristiana, la educación cristiana, solo puede ser algo que implique desde su centro la formación del corazón, que nos lleve a actuar con una atención a los demás que sale de ese corazón conquistado por el corazón de Cristo. Aquí tenemos una imagen del corazón de Jesús de estilo latinoamericano. El río de la catequesis, con esto quiero expresar cómo se ha desarrollado este pensamiento en la teología de la catequesis, la teología catequética. Tengo que decir ante todo que aquí catequesis no significa lo que entendemos ahora como catequesis popularmente, como la catequesis de los niños, de los jóvenes, sino que se dice aquí en el sentido que el magisterio de la Iglesia lo dice muchas veces, que es la educación de la fe en general. Los padres de la Iglesia emplearon el término catequesis para explicar hoy lo que hoy abarca, pues no solo la catequesis, sino también la enseñanza de la religión, que es un estilo distinto, ¿no? Y a todo esto se dedica la catequética, que es la ciencia de la catequética dentro de la teología pastoral, que se ocupa de las cuestiones educativas de la fe, ¿no? Entonces, esto del cristocentrismo ha ido recorriendo todo un camino, ¿no? Desde un concepto, podríamos decir, en los últimos tiempos, siempre ha sido una realidad, pero sobre todo la teología lo acentuaba como concepto. Hoy lo acentúa como un encuentro vital, ¿no? Porque el cristianismo, como recordáis que dice la Deus Caritas, es el número uno, no es ninguna teoría, es el encuentro con una persona, ¿no? Con Cristo. Entonces, en los años 30 del Vaticano, si nos situamos en el siglo pasado, en los años 30, eh, Jungmann, que fue un sacerdote alemán católico, se encontró con un ambiente en que lo que dominaba era como explicaciones de tipo neoescolástico, un poco abstracto, del misterio de Cristo, y él propuso volver al anuncio de Cristo, lo que llama San Pablo el querigma, ¿no? El anuncio vivo de Cristo. Aunque como faltaba todavía mucha teología trinitaria en esos momentos, pues todavía esto era una cosa inicial. En los años 50 o 60 se da un giro grande teniendo en cuenta la situación de la modernidad. El Vaticano II quiere anunciar el mensaje cristiano a los hombres de nuestro tiempo y por tanto se sitúa en el marco también de la antropología cristiana, ¿no? Señala proféticamente esta dimensión antropológica, perdón, del mensaje cristiano y por tanto de la educación cristiana. Pero en el ambiente en que esto cae, los años 60 eran unos años difíciles, no digamos los 70, ¿no?
se cae muchas veces en el antropocentrismo, es decir, en el centrar demasiado las cosas en el hombre, o en el temporalismo de la misión de la Iglesia, como si la misión de la Iglesia solamente fuera como buscar la justicia terrena, arreglar las cosas de la tierra, ¿no? Entonces, como veis, pues por aquí habíamos ganado algo, pero hemos perdido algunas cosas, ¿no? En esta época, inmediatamente posterior al Vaticano II, había estos problemas. En los años 70 al 90 se va corrigiendo esto con un ajuste, podríamos decir, ¿no? Perdonar, vamos a ver que esto, con un ajuste, tratando de compaginar las dos dimensiones, el cristocentrismo objetivo, es decir, la realidad de cómo Cristo es el centro y cómo la teología lo describe, y al mismo tiempo a la condición humana, con sus limitaciones, con sus problemas, ¿no? La condición de las personas, podríamos decir la parte del sujeto, la parte nuestra, ¿no? Que tiene a veces tantos problemas, pero es concreta y es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? Y entonces, como resultado, pues se va repensando este centro, ¿no? Este centro que es Cristo, que une lo objetivo que Dios nos ha dado, el objetivo de la fe, con la realidad de las personas y nuestras respuestas, ¿no? Que es, podríamos decir, lo subjetivo en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, la parte de las personas, ¿no? Esto es, digamos, la teología contemporánea es un intento siempre, la buena teología católica, de unir estas dos cosas y hablando del cristocentrismo también sucede esto, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos tenemos hoy? Pues tenemos en este río, ¿no? Hoy hemos llegado a estos desafíos, ¿no? Podríamos resumir, pues por una parte, un pluralismo de culturas, pluralismo multicultural y una urgencia educativa en todo el mundo, ¿no? Entonces, en el plano católico, pues lo que deberíamos de evitar es un cristomonismo práctico. Explico lo que es. Un cristomonismo práctico es hablar de la vida cristiana solamente con referencia a la figura de Cristo, como si no existiese Dios Padre, como si no existiese el Espíritu Santo, ¿no? Esto no es completamente cristiano, ¿no? Y por tanto, aunque solo fea, nadie lo piensa así, de los, digamos, un buen maestro católico sabe que no es así, ¿no? Pero en la práctica, muchas veces, en la predicación o en la enseñanza de la fe, puede resultar esto que llamo aquí un cristomonismo práctico. En la práctica a veces se habla solo de esto, ¿no? Y por tanto necesitamos de un cristocentrismo que sea a la vez trinitario, es decir, en el marco del plan de Dios, que viene del corazón del Padre, como dice el catecismo, y que se nos da a nosotros por la acción del Espíritu Santo. Esto lo necesitamos ante la globalización, ante la cultura digital, ante el multiculturalismo que tenemos. ¿Por qué? ¿Qué conexión tiene una cosa con otra? Pues porque la realidad es la que acabo de describir. La realidad exterior es la que tenemos y la realidad de lo que Cristo nos ha dado es también esta realidad que es mucho más rica y mucho más profunda quizá de lo que hasta ahora a lo mejor sospechábamos. Entonces, después del concilio tenemos también algún camino que ha ido recorriendo el magisterio de la Iglesia para expresar todo esto, ¿no? Por una parte, tenemos los cimientos, ¿no? El Vaticano II, que otorgó la absoluta centralidad al misterio de Cristo en la revelación y en la misión de la Iglesia. El centro claramente es Cristo, ¿no? Por otra parte, tenemos el desarrollo de la explicación de la evangelización. Esto lo hicieron Pablo VI y Juan Pablo II, ¿no? Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi de 1975 y Juan Pablo II las dos son exhortaciones después de sínodos. Una es el sínodo de la evangelización, Evangelii Nuntiandi, y otra es el sínodo sobre la catequesis en todo el mundo, el resultado fue la exhortación Catequesis Tradendi, ¿no? Y así el cristocentrismo se fue desarrollando en la catequesis y gracias al sínodo de los obispos, ¿no? Y a los papas, a estos dos papas. Por otra parte, tenemos los directorios catequéticos. Tenemos tres. El primero fue de 1971, donde empieza a aparecer esto, pero muy lejanamente o digamos muy solo intuitivamente. En 1997, claramente, en la época de Juan Pablo II, se habla ya oficialmente en el magisterio del cristocentrismo trinitario como fundamento de la educación cristiana y de la catequesis. Y en el 2020, ya en tiempos de Papa Francisco, tenemos el Directorio para la Catequesis de 2020, donde se dice claramente que la cultura cristiana nace de la centralidad de Cristo, eh,
operante esa centralidad, no es una teoría, no es una frase, no es una cuestión puramente de teología dogmática, o sea, de una realidad que es así, sino que es también, lógicamente, operativa, realmente operativa en nosotros mediante el Espíritu Santo. Tenemos esta brújula del magisterio posconciliar. De aquí, a partir de 1997, con la ayuda de algunos autores como el padre Cesare Visoli, he establecido estos cuatro maneras de pensar el cristocentrismo, de enfocarlo, ¿no? Por una parte, lo que se ha llamado el cristocentrismo objetivo, es decir, en sí mismo, ¿qué es el cristocentrismo? Pues es el contenido que nos habla de nuestra fe, de que Cristo está en el centro absoluto de la fe y del mensaje transmitido, ¿no? En segundo lugar, es el mismo cristocentrismo visto desde cuatro ventanas distintas. El cristocentrismo que podemos decir de la interpretación hermenéutico, ¿no? Aquí el enfoque ya no es el contenido, sino la interpretación por parte nuestra. ¿Cómo interpretamos el cristocentrismo, ¿no? Entonces, lo que se nos propone con esta perspectiva es que Cristo y la enseñanza de Cristo son la luz que se nos da para ordenar e interpretar todos los demás contenidos de la fe y de la historia misma. Esto es muy importante, ¿no? Es el centro de todos los valores cristianos, de todos los conceptos cristianos, de todas las enseñanzas cristianas, ¿no? Y a la luz de esto se puede interpretar cualquier otra cuestión de la fe y de la vida cristiana. También hay una perspectiva, podríamos decir, más abarcante, la perspectiva vista desde la Trinidad, porque la Trinidad ha tenido un plan de salvación, la Trinidad está al principio y está al final de nuestra vida, ¿no? Aquí el enfoque sería el destino de nuestra vida, ¿no? Cristo no es un fin aislado, no es que simplemente estemos llamados a unirnos con Él y ya está. No, nos conduce a la totalidad de nuestra fe ya desde ahora, que es la unión con la Trinidad. También al Padre, con la unión con el Padre, por supuesto, a través de Cristo, pero también actuando el Espíritu Santo. Por tanto, un enfoque trinitario nos ayuda porque es más completo. Todos son necesarios. El cuarto es un enfoque espiritual, podríamos decir el enfoque formativo, el enfoque que tenemos que tener nosotros a la hora de educar, ¿no? Entonces, la catequesis en este sentido amplio que decía de la educación de la fe, ¿no? La enseñanza de la religión también. ¿Qué es lo que busca? Pues busca la comunión vital y personal con Cristo, en el caso de la enseñanza de la religión, pues de una manera mucho más indirecta, a través de la enseñanza de lo que es la religión católica, ¿no? En el caso de la catequesis de una manera directa, pero siempre empezando por el corazón y la cabeza. Claro, se entiende que el corazón es en sentido bíblico, ¿no? No, esto nunca hablamos aquí del corazón en sentido puramente sentimental, sino el corazón como expresión de la totalidad de la persona. Entonces, en la educación, ¿esto es por dónde empieza? Pues empieza por el corazón del propio catequista, no del alumno, sino el corazón del propio catequista, que tiene que estar inundado, impregnado de todas estas cuestiones y perspectivas. Por lo tanto, aquí estas cuatro dimensiones son importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la pedagogía de esta cuestión? Pues siguiendo la pedagogía de Dios en la encarnación, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio para la Catequesis explican esto, ¿no? Que hay una estructura trinitaria del mensaje cristiano y por tanto la educación tiene que ser así también, una educación dirigida por el amor del Padre a través de su Hijo, que es el centro donde se articula todo, y contando con la acción del Espíritu Santo. Entonces, Cristo ya hemos visto que es como el criterio de todo, el centro de toda la formación. En él está esta persona viva, presente, operativa, que Dios nos ha enviado, su segunda persona, hecha carne. Y el propósito de la educación de la fe, como es el propósito del Catecismo de la Iglesia Católica, no es simplemente una enseñanza teórica, una enseñanza, podríamos decir, conceptual, sino que es lo que llamaban ya el catecismo romano. Hablaba de esto, decía que la finalidad de la doctrina católica decía que es el conocimiento amoroso de Cristo. No es solo conocimiento, sino un conocimiento que lleva al amor. No es solo amor, sino un amor que lleva al conocimiento. Y aquí el catecismo y el directorio actual lo expresan de esta manera: despertar el deseo por Cristo, despertar el deseo por Cristo, presentando eh, al Dios deseable, al Dios que queremos conocer, porque en Él está la verdad, el bien, la belleza, ¿no? Porque Él busca nuestro bien, ¿no? Y por tanto, pues resaltar la centralidad de Cristo favorece el seguir a Cristo y el unirse con Él, ¿no? Entonces, por tanto, una estructura trinitaria
de nuestra pedagogía. Luego vienen los métodos didácticos, que son muchos, no, aquí no vamos a hablar de ellos, no tenemos tiempo, sino nos centramos en esto, ¿no? En los criterios generales, los criterios centrales, la Trinidad, Cristo. La belleza podríamos decir que es el camino prioritario o uno de los caminos prioritarios de la educación en la actualidad. Ahora bien, el Papa Francisco en su encíclica Dilexit nos quiso presentar una enfermedad que padecemos en la cultura occidental, ¿no? Que la llama una sociedad anticorazón y que dice que son como cuatro, tiene como cuatro subenfermedades o síntomas, ¿no? Que le llama así. Por una parte, una secularización desconectada, podríamos decir secularismo más bien, ¿no? Como Dios, como vivir como si Dios no existiera, ¿no? Incluso personas que están bautizadas, ¿no? Entonces, el avance de una sociedad que prescinde de Dios, que pierde su centro personal. En segundo lugar, una espiritualidad sin carne. Esto no es la religión católica, pero prolifera esto, ¿eh? Y a veces hay que tener cuidado a la hora de enseñar la religión. Nuestra religión no es una religión, una religiosidad vacía, no es una como un de uno mismo o del espíritu o algo así, ¿no? No, es una llamada de un Dios personal, ¿no? Y entonces no se puede rechazar. En esta espiritualidad desencarnada sucede esto, ¿no? Eh, que se rechaza la dimensión encarnada, es decir, la encarnación, que Dios se ha hecho carne, se ha hecho corazón, se ha hecho sentimientos. Por eso las emociones, que no son efectivamente lo que debe de guiar al hombre y a la persona, pero son muy importantes a la hora de amar a Dios, a la hora de unirse con Cristo y a la hora de educar. El mensaje del corazón de Jesús es exactamente este, ¿no? Que nuestra espiritualidad, la espiritualidad cristiana, es una espiritualidad hecha carne y por tanto el corazón, que es el resumen de todo lo que es el hombre, también con sus sentimientos es importante. Una tercera manifestación de esta enfermedad seria que padecemos es lo que se puede llamar el neo-jansenismo, ¿no? Jansenismo es una herejía católica contagiada del protestantismo en los últimos siglos y que sigue dando coletazos, ¿no? Es un rigorista que se fija más en nuestros esfuerzos, es como una especie de renovación del pelagianismo. Se fija más en nuestros esfuerzos que en los planes amorosos de Dios, ¿no? Y el gnosticismo, pues ya saben de dónde viene, ¿no? De los primeros siglos, que piensa que los gnósticos pensaron que lo que salvaba al mundo eran sus esquemas intelectuales o sus esfuerzos, ¿no? Entonces, ninguna de esas dos cosas es la realidad. Entonces, son planteamientos subjetivistas, antropocéntricos, ¿no? Que están también a veces dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y que tienen en común pues este antropocentrismo, ¿no? Que desprecia que acaba despreciando, curiosamente, paradójicamente, desprecia la materia, desprecia el cuerpo, desprecia la sexualidad entendida en un sentido correcto, el mundo creado, el trabajo, ¿no? Como algo malo. ¿No? Y esto hay que conocerlo y hay que pues, educar en corregirlo. Una consecuencia práctica, por ejemplo, dentro de la iglesia, también fuera, ¿no? Pero es lo que nos interesa aquí, pues es la educación católica, ¿no? Lo que ahí se llama el activismo pragmático, es decir, bueno, que las cosas funcionen y no importa tanto el sentido de las cosas, ¿no? Y lo que importa, pues son reformar las cosas externas, las estructuras, ¿no? Pero al final, dice el Papa Francisco, que siempre ha detectado esto, ¿no? Tenemos el peligro de un pragmatismo, de que las cosas funcionen, pero que no tengamos el amor, ¿no? Porque entonces olvidaríamos la cautivadora belleza de Cristo. ¿No? Fijaros, esto puede ser un icono de esta tremenda cuestión en la que se metió nuestra sociedad, en la que estamos metidos. Esto es una talla de un corazón de Jesús en la pared, en la celda de Auschwitz, ¿no? Hecha por un prisionero polaco en 1945. ¿Cómo curamos entonces esta enfermedad? Pues cambiando desde dentro. En España decimos desde dentro, en América desde adentro, ¿no? Entonces, pues promoviendo la alegría de la entrega cristiana, es decir, recuperando el fervor de la misión cristiana, de la educación persona a persona, pero superando un activismo de las organizaciones que puramente que buscan solamente que funcionen las cosas y que resulten, ¿no? Pero que en el fondo está vacío de corazón, ¿no? Eso sería
una primer llamada de atención, ¿no? También lo que ha llamado Papa Francisco la atención sobre la ternura de la fe, ¿no? La ternura, que para muchos es una palabra más bien femenina, pero que se han olvidado de que es una realidad para todos, ¿no? Para toda la persona humana, ¿no? Porque la piedad del pueblo, la piedad de la gente, y la devoción, por ejemplo, la devoción al corazón de Jesús, como decía San José María en su homilía, la buena devoción, la auténtica devoción, no es algo sensiblero, ¿no? Sino más bien son expresiones profundas de un amor que busca incluso consolar al Señor, ¿no? Que tiene su sentido en los místicos, en las personas que rezan, ¿no? En las personas que se acercan al Señor, ¿no? Y todo esto forma parte de la plenitud de lo humano, ¿no? Lo humano no es simplemente lo que puede destacarse en algunas culturas como la parte intelectual o al contrario, la parte emotiva o sentimental o la parte de la voluntad, ¿no? Lo humano es todo, ¿no? La plenitud de lo humano, ¿no? Pero quizá en los últimos siglos pues se dejara esta parte del corazón o la parte más de sentimientos en la sombra y después se ha ido, como hemos visto, aquí, pues dando bandazos, ¿no? Y entonces ahora estamos en la búsqueda de una integración también en la educación. Por tanto, acudir al corazón ardiente de Cristo ofrece en realidad pues más racionalidad, más verdad, más sabiduría, ¿no? Más belleza que los actos fríos, distantes, calculados, ¿no? De alguien que tuviera una teoría y que buscara la verdad y el bien, pero sin esta belleza de los sentimientos, ¿no? El mundo, en definitiva, puede cambiar. Esta es un poco lo que el Papa Francisco resumía, ¿no? No es una novedad, pero sí es una gran llamada de atención desde el mismo magisterio de la Iglesia, ¿no? El mundo puede cambiar desde el corazón porque la paz, la donación, el encuentro, en esta misma línea está León XIV, ¿no? Son tareas del corazón. Por tanto, ¿cómo se educa la afectividad cristiana? Pues se educa integrándolo todo, ¿no? Integrando la inteligencia como comprensión del misterio de la encarnación, con la voluntad, que es la acción, compromiso práctico, exigente de servir a los demás, con los sentidos, con los deseos, la emoción, lo que llamamos en general, ¿no? Hay muchos tipos de sentimientos o de emociones, ¿no? Eh, pero esto tiene que ver con la belleza, claro, con la piedad también, la piedad litúrgica, la belleza de las cosas de la liturgia, la música, los ornamentos, los colores, ¿no? La alegría, ¿no? Esto, ¿quién integra todo esto? Pues la Biblia dice que el que integra todo esto es el corazón integrador, el corazón símbolo vivo de la unidad de la persona, ¿no? Que armoniza nuestras facultades y nos salva de vivir como tirados por partes, ¿no? Fragmentados por dentro. Y si lo que salva a una persona es su corazón, entonces lo que nos salva es el corazón de Cristo. Esta propuesta integral, podríamos decir, es como el secreto para educar la fe de los sencillos, también la fe también de los intelectuales, la fe de todos. Y resulta naturalmente atractiva también para conectar con los jóvenes, ¿no? Actualmente. Estamos terminando podríamos decir, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista educativo, pastoral, ¿no? Se podría llamar los ecosistemas, ¿no? Del corazón. Pues tomar en serio el corazón a todos los niveles tiene consecuencias también sociales, ¿no? Dice el Papa Francisco en Dilexit Nos, ¿no? Por ejemplo, no es simplemente una cuestión personal de cada uno con Jesús y con la Trinidad, por supuesto, la santidad siempre tiene una dimensión profundamente personal, pero a la vez tiene dimensiones hacia afuera, ¿no? Porque la persona madura solo en la relación con los demás, dice el concilio, ¿no? Entonces, la dimensión eclesial, si somos una familia, tenemos que buscar la comunión y la misión. Y por tanto, esto tiene una aplicación a lo que podríamos llamar la sinodalidad real. Y la sinodalidad real, ¿qué quiero decir con esto? No es simplemente una cuestión teórica o una reunión de unas personas para discutir un asunto o para participar simplemente en el gobierno de la Iglesia, que ya no es poco, ¿no? Muy importante lo de la sinodalidad. Pero es que el marco real de la sinodalidad es la vida de los cristianos en el mundo, ¿no? Ante todo, ¿no? Ante todo. Somos una iglesia familia fundamentada en la acogida, en el perdón, en el diálogo genuino, ¿no? Esto es, tenemos que educar en la cuestión del amor a la iglesia, ¿no? Y de la vida de la iglesia, porque si no haríamos cristianos individualistas. Y esto es contrario a todo lo que estamos diciendo, ¿no? Por otra parte, tendríamos la dimensión social, ¿no? Es decir, que esto se traduce también en los hechos en la sociedad, ¿no? El trabajo por los demás, el servicio a los demás, en la compasión
activa hacia los más frágiles y pobres, cosa que tiene muchas formas, ¿no? Pobres además pueden ser pobres materialmente, espiritualmente, moralmente, culturalmente, ¿no? Y por tanto a nosotros se nos pide un compromiso en la educación, una promoción incansable también de la paz en la vida diaria, es decir, la dimensión social de esta cuestión del corazón es muy importante. Y no podemos dejar tampoco la dimensión que podríamos llamar la dimensión ecológica, ¿no? El cuidado de la casa común. La sensibilidad ecológica no es simplemente una cuestión antropológica o sociológica o una cuestión que se nos impone para salvar el planeta, no, 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 es inseparable del mensaje cristiano, ¿no? Y es inseparable de esta dimensión social y de la otra, ¿no? Todas nacen de un corazón que reconoce su vínculo, en primer lugar, con la creación, porque somos todos frutos del amor del Padre, ¿no? Y esto se centra al final en esta plenitud curativa que tiene el corazón cuando se identifica con el corazón de un cristiano, cuando se identifica con el corazón de Cristo, ¿no? Por tanto, esta cuestión del cristocentrismo, centrado en el corazón de Jesús, pues podríamos considerarla como un nuevo paradigma del educador de la fe, ¿no? Que tiene, pues, en primer lugar, unos contenidos, ¿no? Los contenidos reales, que es donde está la raíz, ¿no? Cristo está en el centro. Y esto debe explicarse pues, desde su marco bíblico y trinitario. Quizá en un niño pequeño pues, no hay que empezar por ahí, o sí, quiero decir, pero no explicándolo de una manera conceptual, sino mostrándole la figura de Cristo, como Jesús, por ejemplo, como Jesús ama a los niños, como Jesús abraza a los niños, como Jesús tiene compasión de las personas que sufren, como Jesús lo pasa bien, como Jesús también sonríe, está con los apóstoles, come con ellos, etcétera, ¿no? Digamos, esta clave del cristocentrismo, también explicado teológicamente, es la clave de interpretación, la clave hermenéutica, para enseñar después la moral cristiana, porque sin esto, pues se podría reducir a un cúmulo de deberes, ¿no? No, es que Dios nos ha amado antes, nos ha dado la fe, los sacramentos, nos ha dado todo en la vida de Jesús y en la acción del Espíritu Santo. Entonces, desde ahí se puede enseñar la moral, se puede enseñar los novísimos, que es lo que Dios nos tiene preparado, es decir, lo que hay después de la muerte, ¿no? El juicio, el cielo, etcétera, ¿no? Purgatorio. Y también el sentido, se puede explicar también el sentido, estas cuestiones son difíciles, estas últimas que estoy aquí, ¿no? Moral, novísimo, el sentido del universo, a una cultura secularizada en el mal sentido, ¿no? Una cultura que se ha apartado de Dios, como es la cultura occidental, ¿no? Y tenemos que centrar nuestras explicaciones en Cristo, cosa que no es tan común, a la hora de hablar de todo esto, ¿no? Pero es necesariamente cristiano. ¿Cómo lo hacemos? Métodos. ¿Por qué camino? Pues podríamos decir que hay como dos, se han descrito como dos caminos que hay que compaginar, ¿no? Por una parte, el camino ontológico, esta palabra quiere decir respecto al ser de las cosas, de la realidad, según nos viene por la revelación mostrada, ¿no? Es integrar ese camino de la verdad revelada con el camino que viene de la experiencia de nosotros, de nuestro corazón, de nuestras experiencias, de nuestra historia familiar, de nuestros sentimientos, de nuestras heridas, camino fenoménico, podríamos decir, ¿no? A partir de la experiencia existencial también de Jesús en los evangelios, porque Jesús hace estas dos cosas a la vez, ¿no? Jesús habla de la realidad de un Dios personal, de un Dios Padre que nos quiere, pero al mismo tiempo se preocupa de la situación de las personas, ¿no? Respetando en nuestro caso eh, el ritmo de la iniciación cristiana, ¿no? Como nos enseña el magisterio especialmente desde el Vaticano II, y toda la educación cristiana debe tener esta coloración de la iniciación cristiana, que quiere decir ir poco a poco a través de la fe, de la enseñanza de la fe, pero también de la iniciación en los misterios de la liturgia y de la vida moral, ¿no? Como por etapas, ¿no? Poco a poco. ¿Y esto quién lo hace? Pues esto, los educadores, ¿no? Los testigos, los testigos. Es decir, los catequistas, los profesores de religión, los sacerdotes, los padres y madres de familia. El educador no es simplemente un transmisor de conceptos, ¿no? Nunca lo ha sido, ¿no? Podríamos decir, de ningún sentido en la educación, aunque los conceptos son muy importantes y nunca se puede despreciar la dimensión intelectual que es clave, ¿no? Pero en su conjunto, es decir, el educador, sobre todo el educador de la fe, es un testigo vivo del encuentro con Cristo. Su misión última, como dice el directorio, se resume en un solo objetivo, que es formar a Cristo en los corazones, ¿no? De una manera
directa en el caso de la catequesis, que en el sentido habitual de la palabra catequesis, de una manera directa, esto es lo que buscamos en la catequesis, y de una manera, podríamos decir, indirecta, a través de la cultura, a través de la relación fe-razón, en el caso de la clase de religión, ¿no? Con un gran respeto, por supuesto, siempre a la libertad de las personas, ¿no? Y acabo con esta frase de la bula del Jubileo de la Esperanza, una frase del Papa Francisco, que dice, la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor, que brota del corazón de Jesús, traspasado en la cruz. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, podemos decir, la propuesta es que la propuesta es, en primer lugar, que la contemplación de ese corazón traspasado por parte nuestra, del educador, la contemplación de ese centro del centro, tiene que ser desde nuestro propio corazón, del educador, estoy hablando ahora mismo de nosotros mismos. Tiene que ser el impulso definitivo para nuestra tarea evangelizadora y así podremos contribuir a curar el mundo desde el corazón. Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia y ahora tocaría el ritmo de las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, don Ramiro. Una vez más ha sido una belleza, un regalo escucharle y aprender de todo lo que nos ha expuesto. Y bueno, para mí ha sido un honor acompañarle en este momento tan importante dentro de su carrera académica. Y de nuevo, desde el instituto, queremos agradecerle de corazón tantos años de dedicación y enseñanza. Muchas Eh, gracias a vosotros, a sí, vosotros. le echaremos de menos mucho. No eh, estaré muy lejos, ¿eh? ya lo sé, ya. Y bueno, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienza, que seguro que vendrá llena de proyectos apasionantes y bueno, ojalá podamos seguir contando con usted, que así será, seguro, y aprendiendo de su experiencia en más ocasiones y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, que es un mundo interesante. Y bueno, como ha dicho don Ramiro, ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Podéis ir escribiendo en el chat Hay una pregunta aquí comentarios. ya que ¿Sí? me ha salido, Vale. pero me ha salido para desaparecido. Uno dice muchas gracias, pero me ha desaparecido la de Mercedes. No sé cómo recuperarla. Quizá a lo mejor sería que ella la dijera de voz alta, Sí, ¿no? podéis levantar la mano y podéis incluso em, poneros el altavoz. Aquí está Mercedes. Una persona me dice si sería posible tener acceso a la presentación. Entonces ya digo desde ahora que ya os la pasaré, por supuesto. Muy bien. Mercedes tiene la ¿Más, mano más levantada. preguntas? Hola, Fernando. buenas tardes, don Ramiro. Thais, no sé si me escucháis bien. Sí, Sí, sí. Bueno, perfectamente. estoy emocionada con esta ponencia. Faltaría más porque además justo Thais ha nombrado esa formación para el año que viene que yo quiero hacer. Yo soy una profesora de inglés, una humilde profesora de inglés, pero, pero que tiene muchas ganas de hablar del corazón de Cristo todo el tiempo. Entonces, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho usted en relación con que tanto profesores de religión, catequistas y demás tenemos que ser testigos, ¿no? Y mi pregunta era, porque desgraciadamente, o el Señor me pone a mí muchos profesores de religión que están sin convertir todavía, muy formados teológicamente, y hace mucha falta profesores de religión. Entonces, la pregunta es si uno realmente puede transmitir esto que usted ha estado explicando si no ha tenido un encuentro con el resucitado. Porque si se trata de hablar, ¿no? desde ese corazón de Cristo, de un Cristo que uno vive, para no quedarse en un marco teórico, ¿no? Y para poder también, pues un poco sacar partido a este PowerPoint que usted nos ha puesto, que yo estaba tomando notas y digo, hay frases muy, muy profundas, ¿no? Como que igual esto, lo que ha dicho usted antes, nos tendríamos que formar primero nosotros a una profundidad para poderlo transmitir. ¿O cómo cree usted que es posible empezar la casa por el tejado? Pues la educación es una cosa multifactorial, ¿no? Entonces, hay que hacerla, podríamos decir,
la casa hay que irla construyendo teniendo en cuenta cómo es la casa, no se sujeta sin los cimientos, esto es verdad. Pero a la hora de presentarla, a veces hay que presentar la belleza primero del proyecto de la casa, ¿no? Porque si no se vende. Si tú pones un agujero ahí de foto, pues no vendes nada más que el agujero de los cimientos, ¿no? Entonces no, tienes que hacer que te haga alguien un buen dibujo, de la casa rodeada de césped, con las nubes, el sol, los colores, ¿eh? O sea, todo esto hay que enseñar. Quiero decir que no solamente los cimientos, sino que a veces hay que entrar por la ventana, a veces hay que escuchar la música del ambiente que hay alrededor de la casa, a veces hay que mostrar los coloridos. Y esto entonces, ¿cómo se escoge el camino en cada caso? Pues yo le llamo a todo esto discernimiento educativo. Tú tienes que tienes que ponerte en la situación. Primero, desde luego, el fundamento es con lo que he terminado. Es el propio corazón del educador. Sin eso no tenemos nada. Si no tenemos un fundamento en el encuentro personal con Cristo, entonces lo que necesitamos es alguien que nos ayude, un colega, un amigo, y nosotros podemos ayudar a otros educadores en este sentido poco a poco, a través de cosas que son a veces más teológicas, otras veces que son cosas que son a veces del arte, de la cultura o cosas de la oración. Depende de cómo sea nuestra relación con esas personas, ¿no? Y de cómo sea el modo de ser de cada uno y la situación de cada uno. También en esto el discernimiento es importante, ¿no? Hay que situarse en la realidad. Entonces, una vez situados en esa realidad del corazón del educador, después el educador se sitúa frente a sus alumnos y ve quiénes son, en qué lugar están, y entonces empieza por una parte o por otra. Empieza a veces por explicando la figura de Cristo o explicando si son chicos mayores, pues pueden poner un trozo de una serie o un YouTube con un problema de la actualidad, ¿no? Y pueden entrar a esa casa, a ese corazón desde muchas ventanas, ¿no? Simplemente esto hay que planteárselo y tener pues un pequeño plan previsto, no para agotarlo y para encerrarse en ese plan, no, sino para tener un principio de dirección, pero luego vienen las preguntas, luego vienen las dudas, luego vienen las caras que ponen los alumnos, ¿no? Y las preguntas que te hacen y tú tienes que ir navegando en ese mar con tu barco. Muy bien, don Ramiro. Tenemos otra pregunta de Maritza que dice, padre, en una cultura que idolatra la eficiencia, la inteligencia artificial, ¿cómo logramos que la devoción al corazón de Jesús sea una verdadera sabiduría del corazón que forme conciencias críticas y no un refugio emocional que desconecte de la realidad? Bien, pues yo diría que la presentación que he hecho hay bastantes elementos de cómo, insistiría en lo que acabo de decir, ¿no? No hay una receta para hacer esto, porque las personas son distintas, porque las culturas son distintas. Hay que examinar qué es lo que falta en La pregunta que me has hecho es muy importante, pero es muy general. Y como las preguntas generales solamente admiten respuestas generales, ¿eh? Como es lógico, ¿no? ¿Cómo caminar esto? Pues caminando. Es decir, viendo cuál es la situación en la que tenemos. No es lo mismo tener delante un público heterogéneo, ¿verdad? No es lo mismo tener delante pues a un grupo de adolescentes que a un grupo de niños de 6 años o de 7 años. Porque no tiene nada que ver, ¿no? Un grupo de adultos o una materia dentro de una asignatura de una universidad o una catequesis en la parroquia. Son todo ámbitos con el mismo fondo, pero los formatos son distintos. Entonces yo tengo por volver a la imagen de la música, ¿no? Yo tengo que tocar los registros y los instrumentos que mejor sean adecuados al ambiente que yo piense que van a ser mejor recibidos. No solamente eso, sino, como acabo de decir, corregir continuamente mi mirada y corregir continuamente mi música en la medida en que voy viendo, por eso la importancia de la escucha, del diálogo, de voy viendo cómo responden los alumnos a esa interpelación del corazón de Jesús. Por supuesto, como hemos dicho, está también en la presentación, ¿no? Una pieza importantísima es tu propio corazón. ¿Cómo llegan al corazón de Jesús? Pues de entrada a través de ti, ¿no? El corazón del educador, ¿no? Si el corazón del educador no se manifiesta en un gran amor a los alumnos
que como tú has dicho muy bien, la que preguntas, no es una cosa puramente sentimental, sino que también lleva consigo una interpelación intelectual, una interpretación crítica en el sentido bueno, que les ayude a encontrar respuestas a las preguntas que les hacen sus compañeros y encontrar caminos y tú puedes irles indicando, ¿no? El corazón no son solamente, como hemos visto, los sentimientos, sino es ir buscando esos caminos en el conjunto de lo que es el hombre, pero teniendo en cuenta también sus sentimientos, ¿no? En fin, como ves, tiene muchos caminos esto, ¿no? Bien, Gloria dice si es posible matizar un poco más el tema de Eros y Ágape, que expone tan acertadamente Ratzinger, para facilitarlo a la gente de edad media, 25-50 años. Sí, este es un tema teológico muy profundo que todavía divide a algunos teólogos, ¿no? Mm, si Dios tiene pasión o no, si Dios sufre o no. Los padres de la Iglesia ya en esto empezaron a discutir y hasta el siglo XX se siguió discutiendo. Eh, Benedicto XVI ha tomado partido por esto, ¿no? Ha dicho que Dios sufre, que Dios tiene una pasión. Ciertamente el sufrimiento de Dios no es nuestro sufrimiento, porque Jesús sí, y lo vemos en la cruz, pero Dios en la Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu Santo no son hombres, ¿no? Son espíritu. Entonces, ¿cómo sufre Dios Padre? No podemos nada más que intuirlo, ¿no? ¿Y cómo podemos intuirlo? Pues a través del sufrimiento de Jesús en la cruz, claro. Lo podemos ver, porque Jesús es el rostro del Padre. Ha dicho, quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Entonces, no es que, entonces la conclusión no sería, Dios Padre sufre, pero es un sufrimiento un poco rarito, un poco especial y desde luego menos que las personas humanas. No, te has equivocado. En todo caso, será lo que corresponde a un amor infinito, a una pasión infinita. ¿Y qué sabes tú de eso? Muy poco, ¿verdad? Entonces, quizá a la hora de explicarlo, lo que tenemos que plantear es, en primer lugar, que las cuestiones de Dios no son cuestiones que se demuestren. La teología ayuda un poco, ilumina, despierta cuestiones, ¿no? Pero no te va a demostrar esto, no te va a decir cómo sufre Dios. Bueno, como estoy diciendo, hay un camino para ver cómo sufre Dios, ¿eh? Que es Jesús, ¿eh? Dios sufre en cuanto hombre en Jesús, pero en cuanto a Dios esto no lo sabemos. Pero Benedicto XVI dice que en Dios hay una pasión. Si hay una pasión en todo en el que ama, mucho menos podría no haberla en Dios, ¿no? Dios es un ser apasionado. Esto es lo que quiere decir con el eros, que es ágape es evidente, porque el ágape es el amor que se da. El amor que se da. Lo que hay que corregir más bien en la visión de eros es una visión de eros simplemente como amor posesivo a lo humano, ¿no? Un eros reducido a lo humano sería lo que siempre quiere poseer ya desde los griegos, lo que le falta. Esto en Dios hay que corregirlo porque a Dios no le falta nada. El eros de Dios es un eros al que no le falta nada y esta es la cuestión misteriosa y muy grande y profunda, ¿no? Que no vamos a resolver ahora. Pero, pero tiene estas intuiciones, ¿no? Que son importantes, ¿no? Dios es un ser apasionado y sin esto no se entiende el ser de Dios. Muy bien. Carlota también pregunta, padre, ¿cómo educar la sensibilidad, afectos, belleza, liturgia en jóvenes acostumbrados a estímulos rápidos y superficiales? Claro. Pues cualquier educador católico te diría que tenga delante esto, tú misma sabes muy bien que esto se educa un poco contracorriente, como me acabas de decir, porque todo alrededor de los jóvenes actualmente es lo contrario, ¿no? Rápido, todo a la vez, poca atención a nada, multipantallas, ¿no? Pero tenemos que pararles. Decir, oye, la vida no es así. La vida no es así. Si vas así, vas a pisar muchos callos, vas a dejar muchos heridos, ¿no? Y no vas a entrar en fondo en ninguna cosa. Y hay que educarles en el silencio. Esto es el primer medio. El silencio, la contemplación de las cosas, la contemplación de la belleza creada, la contemplación de la naturaleza, la contemplación de los colores que hay en los árboles, de las relaciones de los animales, hay muchísimas cosas, ¿no? La contemplación a Dios, dice Santo Tomás, se llega
por la contemplación del mundo exterior, el orden de las cosas, el orden del universo, la belleza de los astros, la belleza de lo macro y de lo micro, ¿no? Que vamos descubriendo en la ciencia, ¿no? Que vamos descubriendo, no inventando, no haciéndolo nosotros no hacemos eso, lo descubrimos, ¿no? Y esto es belleza, belleza de la ciencia, belleza del razonamiento, belleza del pensamiento y luego la belleza de las cosas cristianas, ¿no? La belleza de lo que dicen los santos, la belleza de ponerse delante del Señor y decir, Señor, me has amado delante de un crucifijo, ¿no? Y eso solo se puede conseguir enseñándoles a callar, enseñándoles a contemplar, el cómo, como he dicho, pues tiene muchos caminos. La belleza tiene muchos caminos. Se puede empezar por la belleza del mundo creado, naturaleza, o se puede, si ya esto lo tienen más o menos conseguido, se puede ir directamente a la belleza de las cosas litúrgicas, ¿no? A la belleza que se manifiesta en las oraciones de la liturgia, en los cantos, en la música, que tantos, una gran parte de la música, al menos en Occidente, de la mayor calidad de la música de Occidente, es música hecha para las ceremonias cristianas, para las misas, ¿no? La belleza de la liturgia, la belleza también de la entrega de las personas en la vida corriente, en su trabajo, en las familias, ¿no? Si esto no es belleza, entonces, ¿qué sería la belleza? La belleza, por supuesto, del arte, ¿no? No he hablado de la belleza del arte, pero es muy importante. No solo del arte cristiano, que también, sino del arte en general. La belleza que aparece en los valores humanos del cine, de las series, de la pintura, de la escultura. Esto es, todos esos caminos hay que enseñarlos a los jóvenes, porque si no, no se les educa, ni siquiera se les educaría humanamente. Por eso la educación cristiana no está separada de la educación global. El Papa Francisco le llamó a todo esto el pacto educativo global. Está metido dentro de la crisis general educativa que tiene estas manifestaciones que tú dices, ¿no? De la superficialidad, del saltar de una cosa para otra, ¿no? Bueno, esto también tiene sus cosas positivas, ¿no? En la agilidad y tal, ¿no? Pero hay que compaginarlo y hay que enseñar a las personas, sobre todo, podríamos resumirlo en una palabra: contemplar. El asombro, la contemplación. Pues Juan dice que ha leído la encíclica de Dilexit Nos y le pregunta si nos podría recomendar algún otro texto que nos pueda ayudar a guiar para profundizar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues hay muchos libros muy buenos, ¿no? Sobre el corazón de Jesús últimamente, ¿no? Mm, Sobre la devoción al corazón de Jesús, aparte de los escritos de Santa María Margarita de Alacoque, que fue la que lo divulgó, lo hizo mm, más famoso en la Iglesia Católica actualmente. Yo diría que podríamos, eh, dentro de la presentación, he utilizado un texto de Ratzinger de una conferencia del año 81, eh, que está publicada en castellano. Está publicada en castellano y se llama algo así como Los fundamentos teológicos de la devoción al corazón de Jesús. Es de lo mejor que yo conozco sobre esto, ¿no? Y se puede conseguir, está publicada en varios libros y si me lo recuerdas o se lo recuerdas a Thais, yo puedo seguramente conseguirte el texto. Después tenemos, por supuesto, en el Magisterio de la Iglesia hay una encíclica de Pío XII, creo recordar que es del 56, donde empieza el desarrollo de todo esto en sentido moderno, que se llama Aurietis Aquas, ¿no? Sacaréis aguas del fondo del corazón de Jesús, como dice en el Evangelio de San Juan, promesa de Jesús, ¿no? Todo el que le siga, todo el que está unido a él, de su seno brotarán aguas vivas, ¿no? En general, la cuestión del corazón de Jesús es muy teológica, muy profunda, y la devoción, te he dicho una cosa de un teólogo, que no es cualquiera, Ratzinger, te he dicho una cosa del magisterio, pero también podríamos hablar de la Biblia, ¿no? Cualquier cuestión que tenga que ver con la Biblia o con la liturgia desemboca a la vez que arranca en el corazón de Jesús. Entonces, por ejemplo, los diccionarios, ¿no? Los diccionarios para los educadores son importantes, los buenos diccionarios, ¿no? Hay buenos diccionarios bíblicos, buenos diccionarios litúrgicos, y estoy pensando ahora mismo en alguno, y los que son modernos, de los años 90 para acá, todos suelen tener alguna voz que tiene que ver con la figura de Jesús y su corazón, ¿no?
son entradas a las cuestiones, ¿no? Eh, la- y acabo dándote una cosa mía. La presentación esta tiene su raíz en un artículo que acabo de publicar en la revista Teología y Catequesis de la Universidad de San Damaso. En el último número, pues puedes encontrar mi artículo sobre lo que esto, ¿no? El cristocentrismo en la educación de la fe. Muy bien, pues como nos acercamos a la hora, vamos a plantear la última pregunta y en este caso es de Fernando, que dice así: ¿qué papel juega la familia en el reto de la evangelización de hoy? El Papa Francisco decía que los padres deben volver de su exilio porque se han autoexiliado de la educación de sus hijos. ¿Pueden los educadores actuar por delegación de los padres? ¿No deberíamos cambiar algo de la forma de dar catequesis? Por supuesto, ¿no? En la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Porque es una pregunta retórica. Y está la respuesta. La catequesis y también la enseñanza de la religión son colaboración con los padres y madres de familia. Esto no se suele enfocar muchas veces así en la práctica, pero esta es la realidad, ¿no? Son las familias las que tienen que ir por delante. Ahora bien, tampoco a los padres y padres de familia se les puede pedir milagros, en el sentido de que muchos pues hacen lo que pueden, muchos sencillamente no tienen una formación suficiente o piensan que no la tienen. eh, para hacer todo esto, que hoy día es un poco complicado, ¿no? Sobre todo en algunas edades, ¿no? Donde las cosas se ponen difíciles y donde se quieren respuestas a todo y respuestas ya, a cosas que no tienen respuestas ya, porque la vida del hombre es un camino de alegría y de dolor. Por tanto, esto en las familias, ¿cómo se enseña? Pues, bueno, primero esto que decías antes, ¿no? Que la catequesis y la enseñanza de la religión ya queda claro que es una colaboración de modos distintos según las edades de los niños con las familias, ¿no? Esto quiere decir que hay que involucrar a las familias, ¿no? Explicándoles todo esto y animándoles y dándoles también medios, a las familias. Pues medios desde los profesores de religión, los profesores de otras materias, porque aquí está todo interrelacionado, ¿no? Los capellanes de las escuelas, etcétera, ¿no? Los catequistas en las parroquias, ¿no? Estamos en un pacto educativo, o sea que la tesis del Papa Francisco es que aquí todos tenemos que colaborar y articular todo esto. No se puede responder a esa pregunta solo desde un punto de vista como diciendo, ¿y cuál es la responsabilidad de la familia? Pues mira, la responsabilidad de la familia es hacer lo que puede y necesita para eso la colaboración de la escuela y la colaboración de la parroquia, ¿no? Y cómo ayudamos a los padres y a los madres de familia. Pues yo diría, ayudándoles con la orientación familiar, por ejemplo, ayudándoles a que sean verdaderos padres. Y hoy tenemos una crisis de padres, en gran parte es una crisis de padres en Occidente. Y las madres no necesitan que nadie las enseñe en el tema del corazón, ¿no? Porque ellas son las maestras, por las buenas madres, ¿no? Que son la grandísima mayoría, pues son las que educan a los niños desde la primera mirada, desde la primera sonrisa. Eso es lo que... Bien, pues finalizamos aquí este webinar, don Ramiro. Así que bueno, gracias a todos los que habéis realizado preguntas. Disculpad si algunas se han quedado por responder. Seguro que tendremos más ocasiones en las clases online, en otros webinars que organizaremos en el instituto. Y bueno, don Ramiro y yo les damos las gracias a todos por vuestra asistencia y participación. También a los que lo veréis en diferido. Está en nuestro canal de YouTube y os esperamos muy pronto en el próximo webinar. Y de nuevo, don Ramiro, muchísimas gracias en mayúscula por todos estos años que nos ha regalado en el instituto. Muchísimas gracias a todos vosotros, especialmente a los que hoy estáis escuchando o los que vais a escucharlo. Gracias. Nos vemos muy pronto.